de que la justicia tenga mayor celeridad en los casos, porque existe el miedo, ¿no?, de que estas causas prescriban, que los asesinos o los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Y aquí hay un tema importante, digo, plantean las víctimas en este caso de homicidios o de la delincuencia, ¿no? Tiene que ver con los derechos humanos. Usted decía, siempre se pone en el tapete los derechos humanos, porque parece que los derechos humanos son de un sector y no del otro. De un sector y del otro. ¿Cómo se ve esto? No. Los derechos humanos, aparte de esto, está garantizado en las convenciones internacionales de derechos humanos. Los derechos que tienen que ver con los derechos de la víctima. Y la jurisprudencia de la Corte viene justamente moldeando una interpretación constitucional que le da una amplia protección y que amplía las facultades de las víctimas precisamente para obtener una reparación del daño sufrido. Yo agregaría más, yo hasta propondría un fondo fiduciario del Estado para atender la reparación de los daños sufridos por las víctimas en casos en donde la investigación no llega a buen puerto o en donde hay inconveniente. Ahora, después está la otra demanda hacia los jueces. El problema de la lentitud de los juicios y de la falta de respuesta es el problema en donde uno puede focalizar la mayor crisis de legitimación que tiene la justicia. Y este problema tiene que ver con la burocratización, tiene que ver con la sacralización del papel, tiene que ver con la formalización. Escúcheme, nosotros teníamos un procedimiento donde un testigo iba a declarar a la policía. Después lo llevaban a declarar a un juego de instrucción, a ratificar. Después, si lo procesaban, iban al juzgado de sentencia, 3 veces iba a declarar el testigo. Una cosa increíble, después de 4 años, instrucciones que duran 2 o 3 años. La instrucción, que debería ser una etapa de investigación corta, porque lo central es el juicio, termina convirtiéndose en lo central del proceso. Es un país donde no tenemos penas formales. Si yo le doy los datos, usted va a ver ahí el problema de la eficacia del servicio de justicia. Los datos son asombrosos. Nosotros tenemos en materia penal que del 100% de los que han relevados por el Ministerio de la Secretaría de Política Criminal de la Nación, por ONG muy responsables como el caso del CELS, por citar una, dan cuenta de que del 100% de los hechos delictivos que ocurren solo ingresan al sistema judicial el 25, el 26 o el 27%, o sea que la cifra negra es tremenda. Cuestión que también hay que medir a la hora de hablar de seguridad. De ese 25-26% que se judicializa y que ahora pasa a ser el 100%, digamos, ¿no es cierto? Está dentro de la... ¿Sabe cuál es el nivel o el porcentaje de condenas? 0,50 a 5%. No hay penas, no hay condenas. Paradojalmente, por el otro lado, tenemos que provincia como Buenos Aires, el 70% de los presos son presos en prisión preventiva. O sea, se aplica como pena una pena prohibida, el encarcelamiento preventivo. O sea, nosotros tenemos una norma constitucional que va por un lado y una realidad del sistema que viene de contramano. Este es un desafío enorme para la provincia de Santa Fe. Este es un desafío que uno ahora puede afrontar con una nueva herramienta, pero que hay que saberla usar. Y frente a esto, el tema de los presos, la gente incluso se enoja mucho a partir de hechos muy concretos, digamos. Los presos son detenidos, los delincuentes son detenidos, cuando están presos y cumplen la mitad de la condena, se les da libertad transitoria, bajo palabra de honor y se escapan. ¿Dónde se está fallando? ¿Quién está fallando? Este es un problema gravísimo, pero muy focalizado. O sea, yo no me he dedicado, y acá hay criminólogos de primer nivel en la ciudad de Santa Fe, no me he dedicado no he tenido, porque ha venido sucediendo en los últimos tiempos, me ha generado la preocupación, porque acá evidentemente tiene que haber datos puntuales y concretos que den una explicación de esta situación en la ciudad de Santa Fe, que no se repite en otros lugares de la provincia. Hay explicaciones si uno estudia. Santa Fe no tuvo nunca un secuestro extorsivo. Jamás. La gente tenía pánico. Sin embargo, yo siempre doy un ejemplo relevado por un criminólogo rosarino. En el año 2005 Rosario tuvo una cantidad de robos de motos impresionante.
Más de 1.500 motos se robaron en un año. Y después hubo un hecho muy feo porque mataron a un chico para robarle la moto. Mire, si se roban 1.500 motos es porque todos saben a dónde se van esas motos. Y aparte alguien las compra. La posibilidad de que una patrulla coincida, una patrulla policial coincida con el robo de una moto, puede ser una en 6 años. La posibilidad de que se conozca quién vende la moto robada. Entonces, el problema es un problema complejo, hay que reconocer la complejidad del problema. Espero que el gobernador electo cuente con buenos asesores en este tema, porque se requiere mucho trabajo de campo. Hay gente y recurso humano en nuestra provincia de primer nivel. Se requiere diagnóstico, mucho diagnóstico. En última instancia, le digo, es una provincia que, independientemente de cuestiones puntuales, ha tenido niveles relativamente buenos, más allá de la impresión que haya generado. El problema de la seguridad está muy vinculado al problema de la policía. Se requiere mucha decisión, se requiere reforma institucional, se requiere reforma institucional de la policía también, mejor equipamiento, mejores sueldos, mayor capacitación. Es un tema central. Y después, bueno, muchos de estos temas también están vinculados a otro problema, que es el problema de la corrupción. El problema de la corrupción tiene que ver con algo para lo cual yo vine a este programa. Mucha independencia institucional de la justicia, más vamos a ganar en la lucha contra la corrupción. Mucho control institucional, o sea, aumento de los controles institucionales, participación ciudadana, participación de ONG. Y cuando uno aumenta los niveles de control formal institucional, se reduce el campo de la arbitrariedad. Cuando fracasan los controles institucionales, la arbitrariedad se agranda y el límite de la arbitrariedad a la práctica corrupta es muy delgada. Este es un tema conceptual, como se lo estoy planteando, pero me parece importante porque también tiene que ver con algunas cuestiones que están hoy en la provincia. Mire, yo le quiero ser sincero, porque este tema lo opino ya como lo opino equivocada o acertadamente como académico, ¿no? Acá se intentó en el primer gobierno del ingeniero Bey una reforma policial que era muy buena y no salió. Ahora esa reforma policial, más acotada, se sancionó, pero no se implementó. Hay que trabajar sobre esa reforma. Esa reforma es muy importante. Esa reforma me parece que es muy importante porque es uno de los puntos que a largo plazo va a mejorar mucho la calidad del servicio de una de las agencias estatales importantes como es la policía. Hay que trabajar sobre esa reforma, hay que trabajar mucho. Yo digo dos cosas, mire, justicia y seguridad. Es una idea que la he planteado no solo ahora. Digo, son dos temas para un gran pacto político, en el buen sentido de la palabra. Un pacto político por la democión de la justicia. Un pacto político por el mejoramiento del problema de la seguridad. Un pacto político entre los partidos que se despeguen de especulaciones electorales mezquinas y que puedan definir 3, 4 ejes centrales como política de Estado y trabajar todos con continuidad. El problema de la droga es un problema en toda la Argentina, no solo en la provincia de Santa Fe. El tema de la droga es un mega negocio donde hay intereses en juego, pero yo no podría opinar sobre situaciones concretas que no conozco. Yo creo que las denuncias que sí involucren algún riesgo de deterioro institucional tienen que tener fundamento y tienen que tener algún tipo de prueba. Yo siempre he dicho, pero esto a nivel macro, de que sin ninguna duda
el problema de la droga está vinculado a cuestiones institucionales y al funcionamiento de la agencia, como el problema de la recaudación impositiva y de la ley penal tributaria está vinculada también a agencias estatales que tienen alguna función asignada. Pero no le puedo dar una opinión puntual, en primer lugar porque si eventualmente llegara a tener que intervenir en alguna denuncia porque fuera competencia ordinaria, no federal, vinculada a algún hecho que tiene que ver con corrupción o que tiene que ver con tráfico de influencia o con lo que fuera, no podría darle una opinión. Y en segundo lugar porque no conozco puntualmente las denuncias, más allá de las manifestaciones de la doctora Laguidoy, que sí es jueza con competencia en materia de droga, que ha hecho a través de los medios. Yo de cualquier forma, mire, yo le quiero hacer esta aclaración. Yo tengo mucho respeto por los funcionarios que conozco de la provincia. Yo creo que muchos de ellos han trabajado tratando de hacer un esfuerzo importante en materia de seguridad. De hecho, algunas de las reformas que han propuesto son reformas positivas, y también tengo un respeto por el... Lo que pasa es que estos niveles, digamos, estos niveles este problema se da en niveles en donde hay mucha gente comprometida, incluso gente de la sociedad, de la base social. Una sociedad donde la gente acepta una coima para que no le hagan una multa, usted se da cuenta que le plantea muchos problemas, muchas dificultades. ¿Por qué? Porque incluso muchas dificultades para investigar. Cuando usted llama a la persona que hizo eso, también cometió un delito. Por lo tanto, cuando mañana usted le pide que venga a testiguar para tener una punta de investigación, es muy probable que se encuentre con el silencio. Ahora, el tema es un problema grave que yo creo que la justicia debe investigarlo a fondo y debe dar una respuesta, por sí o por no. Debe decir, no tenemos elementos, o esta denuncia no tiene fundamento, o sí, vamos por este camino y acá tenemos imputados concretos. ¿Me explico? Eso, lo único que no se puede hacer es dejar la incertidumbre o la duda. O sea, uno tiene que asumir, aunque la sociedad tenga un preconcepto, aunque un periodista tenga un preconcepto, el juez tiene que dar una respuesta, aunque la respuesta no tenga aceptabilidad social, pero es preferible que la dé. Es preferible que la dé, que se someta a la crítica, que someta incluso a la crítica injusta, pero que la dé. Lo que no se puede hacer es que nosotros estemos hace 2 años que hablando de lo otro, entonces respuestas institucionales tiene que haber. ¿Se debe despenalizar el consumo personal? Yo lo tengo escrito, está despenalizado en Uruguay, está propuesto en el proyecto de reforma penal que ha hecho una comisión encargada por el Ministerio de Justicia de la Nación, y además no solo ha involucrado una cuestión constitucional. ¿Sabe por qué opino de este tema? Porque aparte no es un tema que va a tener competencia la Corte, es un problema federal, pero acá no solo está involucrado un problema constitucional que tiene que ver con los alcances de las garantías individuales previstas en el artículo 19 y de las cuales hizo cargo la Corte de la Nación en la época de Alfonsín, en el caso Basterrica. Inexistente la Corte de la época de Menem, aplicando un criterio regresivo que es insostenible en materia de garantías, porque yo en materia de garantías puedo ir por más, nunca volver para atrás. Terminó dando vuelta la interpretación constitucional que había hecho la Corte en el año 85. Pero acá no es un problema constitucional, que es el problema más grave, porque tiene que ver con la legitimidad, tiene que ver con respetar la Constitución. Acá también hay otro problema que tiene que ver con los daños que produce la penalización del consumo. ¿Cuáles son los daños? Primero, es funcional al negocio, porque si la tengo prohibida yo puedo aumentar el costo y vender droga de mala calidad. Es funcional a la corruptela, si usted no quiere hablar de corrupción, y si quiere hablar de corrupción es funcional a la corrupción. Y es funcional al incremento de los daños en un consumidor, porque al estar vinculado a la ley penal no se vincula al salud, se escapa porque tiene miedo. Entonces, un problema de salud, en lugar de ser abordado desde la perspectiva de la política pertinente, que es la política de salud, es abordado desde la perspectiva de una política penal que ha mostrado su ineficacia. Le doy 2 datos. Nunca en el mundo se invirtió tanta plata, tanto recurso humano
y tantas leyes como en materia de drogas. Nunca el fracaso fue tan grande. ¿Por qué? Porque este es un negocio fabuloso. 600, 700 mil millones de dólares por año, que quedan en los países obviamente de consumo, no en los de producción. Entonces, esto es algo, esto es un problema para los economistas, no un problema para los penalistas. Esto es tomarnos el pelo.